Ya. En la presentación del día de hoy, lo que vamos a ver es todo lo que concierne a los discos duros y también como unidad de almacenamiento. Ya. ¿Qué participantes están presentes ahorita? A ver, Edward Santos, si, eh, si por micrófono o por chat me puedes definir qué entiendes por disco duro, por favor. Edward Santos, sistema de almacenamiento. Podemos tomarlo así como un sistema de almacenamiento. De arranque, te vas a otros tipos de términos, ¿ah? Eh, no- Nosotros mi pregunta es lo que iba, exactamente qué entiendes por disco duro, no que si se va a definir como un dispositivo de arranque o no. A ver, eh, Guillermo Luján, por favor, ¿qué entiendes por disco duro? No sé si podrías, si puedes habilitar tu micrófono o decirlo por el chat, por favor. Recuerda, cuando yo llamo, es participación, aunque sea por acá, por el chat. ¿Qué entiendes por disco duro? Recuerda, toda participación tiene nota, chicos. Ya, el disco duro entiendo que es para almacenar datos. Ya, muy bien, perfecto, ¿no? Sirve en sí para almacenar datos. Pero, ¿quién me dice cómo están representados los datos en el disco duro? ¿Es tal como lo vemos o lo tenemos encriptados de de alguna forma? ¿En qué lenguaje lo encontramos encriptado? Exacto, por binario, por un lenguaje binario. Y a ver, Joel Martínez, una pregunta para ti. Eh, ¿Qué comprende el lenguaje binario? ¿A qué hace referencia? Joel Martínez, Joel Martínez. Sí. ¿A a qué hace referencia lo que es lenguaje binario? Joel Martínez. O pasamos a otros. Juan, a ver, se representa el número, creo, no sé mucho de esto. Ya, un lenguaje binario es simple, les comento. El lenguaje binario comprende de uno a cero, no. El lenguaje binario representa la información en ceros y unos, ¿ya? Ya hemos dicho, la palabra hola o, no sé, mouse, teclado, tan pequeños simples datos. La computadora hemos dicho que lo interpreta en ceros y unos. Y esos ceros y unos
es lo que guarda el disco duro. ¿Ya, chicos? A eso es lo que hablamos. ¿Ya? En sí, el disco duro, para definir ya exactamente, es un dispositivo que permite almacenar información de manera permanente. O sea, como dice acá, almacenamiento no volátil. ¿Qué quiere decir no volátil? De que no se va a borrar. Va a estar ahí la información. Por más que se apague la computadora, prendas la computadora, la información va a permanecer ahí. Le- Como dice acá, no necesita de un aporte constante de energía para conservar la información. Ya, no es como la memoria RAM. La memoria RAM necesita de energía para su uso. Si no hay energía, no almacena. En cambio, el disco duro, sí. Ya, por más que no tenga energía, ya tiene almacenado, ya tiene grabado en ello los datos. Y, y los datos eh, en sí no se puede alterar así nomás. Ya, chicos, como vemos acá en este disco duro, por decir la palabra hola, hemos dicho que está en binario, ¿cierto? Y, anoto. Lo voy a explicar ahorita un, pe- en- barra- un momento, por favor, disculpen. Ya, por si la palabra hola hemos dicho que está en ceros y unos, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Hola, hemos dicho, vamos a poner, supongamos que encriptado está 00111000, ¿ya? Por si que su código encriptado en binario sea esto. Vamos a suponer, no estoy seguro, ¿ya? Esa información va a estar grabada acá, en pequeños sectores. Uno en otro sector por acá, en otro sector por acá, otro sector por acá, de repente por acá, por acá, ¿ya? Va a estar disperso en el disco duro. Y recuerda que el disco duro es un conjunto de platillos que lo que hace, a través de esta manecilla que ven ustedes, con un brazo, a grandes velocidades es lo que lee. La palabra hola en código binario. Sí, es largo, claro. La palabra hola en binario es largo. Pero para el ejemplo nomás, estoy simulando que fuera este código, ¿no? Claro, con el código que tú has pasado, claro, estaría mucho más disperso, ¿no? La palabra hola. Solo estoy dando un ejemplo de cómo se almacena la información. ¿Ya, chicos? O sea, que la información en el disco duro no es que esté en conjunto, no, están dispersos en todo el disco duro, que a grandes velocidades este brazo hace de lectura de todas las ubicaciones, etcétera, a trabajar a grandes velocidades es lo que a través de una memoria recopila la información y encripta y desencripta. Eso es lo que hace, ¿ya? Como dije, todo lo que graba, como dice acá, su funcionamiento se basa en el sistema de grabación magnética. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Los discos duros se da a través de como grabación magnética. Ya. HHD, no es HD simplemente, de repente es HD, o sí, HD. Este HD en inglés significa hard disks, ¿ya, chicos? Hard disks, que en español significa
disco duro. Hard hace referencia a lo que es duro. No es HHD, no, es HD. ¿Ya, chicos? HHD no existe, ¿ah? Edward, está que te confundes por ahí de repente. Es HD, así de simple. Hard disk, en español, disco duro. HDD, ya, HDD. mm, También se le puede definir así como HDD, ya, chicos. Quiero borrar un momento. Un segundo, por favor. Un momento. Hard disk drive. Ya, chicos, ya. Ya, justo lo que un compañero de usted me decía que es HDD. HDD en sí, disculpen, qué feo me salió esto, disculpen. Um, ya, HDD en sí, acabo de ponerlo, ¿ya? HDD, eso significa Hard Driver Drive Disk, ¿ya? Eso es lo que significa Hard Drive Disk. Eh, Hace referencia en sí a lo que es disco duro, sobre todo a los discos mecánicos, ¿ya, chicos? Es lo que quería que tengan en mente. A eso hace mención. ¿Ya? Ya. Entonces, ya teniendo claro las nomenclaturas, HDD hace referencia a Hard Drive Disks. ¿Ya, chicos? Y funciona a través de una grabación magnética con los discos mecánicos. Ya. En sí, el disco duro, su estructura física. Hemos dicho de que el disco duro es un dispositivo magnético y mecánico, ¿cierto? Ya. Lo que conlleva que este disco duro tiene varios platillos en ellos. ¿Ya? Los primeros discos duros empezaron a tener, si no me equivoco, 5 platillos. Y eran más grandes que este eran. Y tenía, ¿no? Soportes móviles, así como vemos acá, que son este brazo, ¿no? Eh, por ahí, acá no se ve, pero también tenía una pequeña tarjeta con la que trabaja a grandes velocidades, ¿no? Dice, los datos se almacenan sobre una serie de discos o platos, entre 2 y 4 normalmente. Claro, según ha ido evolucionando con el tiempo, comprenden entre 2 y 4 discos en sí, que están recubiertos de una capa fina de material magnético para que se pueda guardar la información, recuerden. ¿Ya? Estos platos
se encuentran situadas en un eje común e impulsados por un motor a grandes velocidades, 7200 RPM de los modelos actuales. Ya más adelante voy a explicar sobre esto, 7200 RPM. RPM significa revoluciones por minuto. ¿Ya, chicos? Esto, darse cuenta de que esto es una característica de los discos duros, ¿no? Para que puedan leer y grabar los datos, se dispone de de diversas cabezas, como dice acá, una por cada cara del plato, ¿ya? Acá ahorita vamos a ver las partes del disco duro, para que se den cuenta, ¿no? Ya, esto sí, los discos duros son dispositivos electromagnéticos que se sitúan sobre superficies del plato. Prácticamente se encuentran flotando, no es que choquen entre ellos, no choquen. Si chocan, ya es un error físico y posiblemente ya esos platos ya no sirvan, ¿ya? No sé si de repente han tenido la oportunidad, no sé, de escuchar un disco duro que tiene daño físico. Se escucha, desde que los platos suenan tac, tac, tac. Cuando está así, es difícil recuperar una información. ¿Por qué? Porque ya tiene daño físico los platos. Para reconstruir es bien fregado eso. Hay que montar todo un laboratorio hermético, ya que con el mínimo polvo se puede también malograr también los discos. ¿Ya? Ya, justo lo que queremos ver sobre la estructura de física de un disco duro. Como vemos en la imagen, y vemos, ¿no? El disco en sí, acá, o el conjunto de discos, que puede ser entre 2 a 4 discos juntos. Recuerda, no están tan juntos, están bien separados milimétricamente, para que no choquen, para que no se rocen, ¿ya? Donde se pone el disco, dice, está en este eje. Esto, la puntita del brazo se le llama cabezal, es donde va a leer las posiciones de la información, ya sea de un archivo en Word, ya sea de una música. Ahí tiene que buscar a grandes velocidades. El brazo del actuador. Vemos el brazo del actuador y el eje del actuador. O sea, en sí, cabezal, brazo y eje. A todo eso, a veces nosotros comúnmente le decimos el brazo, a todo ese conjunto. En la parte de aquí encontramos un imán. A ese imán le llamamos actuador. Ese imán va a permitir de que pueda moverse este brazo a grandes velocidades. Y en la parte eh, de atrás del disco duro podemos encontrar también los conectores, donde sí, esta es la estructura de un disco duro antiguo, de las Pentium 4, de un disco duro IDE, ¿ya? Es por eso que este comprende un conector IDE y conector de energía, ¿ya? Y acá unos jumper, porque antiguamente se ponían disco duro master y disco duro esclavo. Ya que entendemos esta estructura física del disco duro, ya tenemos la idea de cómo funcionan los discos duros. Hemos dicho que se le llama discos duros magnéticos también o discos duros mecánicos. Actualmente los técnicos hacen mención a esto como si fuera un disco duro mecánico. ¿Ya, chicos? Ya. Sobre los diferentes formatos que hay de discos duros, ¿no? El más conocido para PC es de 3.5 pulgadas, que vemos, el más grande. Luego existen otros formatos. Formatos hacen referencia al tamaño en sí, ¿ya? Justo lo que nos comentan acá, del primer disco duro comercial para una computadora de antaño, tenía un formato de 24 pulgadas, ¿no? Actualmente las computadoras de casa
comprende de 3.5 pulgadas. Para lactos utilizan 2.5 pulgadas. Hay discos duros que son de 1.8 pulgadas, pero esos son ya para ámbitos profesionales, para servidores, ¿no? Son más chicos, procesan más rápido, sí, pero es para otro tipo de fines, ¿no? Lo que nosotros nos concierne es saber dos formatos, el de 3.5 pulgadas y 2.5 pulgadas. Eso es lo que nos interesa saber. ¿Ya, chicos? Respecto a las capacidades, en el día de hoy, a las capacidades del disco duro, está que crece enormemente las capacidades. Un pequeño ejemplo de lo que pueden observar aquí es que los discos duros actualmente se está dando ya como 20 teras a lo que se conocía antes, ¿no? Antes para las Pentium 4, Dual Core, Core 2 Duo, en esos tiempos, eh, llegaban hasta 500 gigas a lo mucho. ¿Ya, chicos? Como dice acá, eh, con el paso del tiempo la capacidad de los discos duros ha crecido exponencialmente a medida que se han ido desarrollando tecnologías de fabricación, aumentando la densidad de los discos, recuerden, la parte interna, o sea, el mayor volumen de discos. Mientras mayor volumen de discos también se puede almacenar más información, ¿ya? Y con nuevos métodos de grabación que permiten un uso más eficiente del espacio disponible. Ya, como dicen, en la actualidad la capacidad más común en los discos duros es del orden de cientos de gigas, ¿no? O sea, actualmente el mínimo comercialmente podemos encontrar de 500 gigas. Menos ya no hay. Y ahorita ya actualmente quieren desplazar ya de 500 gigas para que la capacidad mínima sea 1 tera o 1000 gigas comúnmente. ¿Ya? Actualmente es 1 tera, pero para discos mecánicos. No, para discos sólidos no. Recuerda que para discos sólidos comercialmente hay de 120 gigas, 240 o 480. Algunas marcas las ponen como 500 gigas. Ya vamos a ver en su momento eso, chicos. Pero ya, existen discos duros de grandes capacidades, como le digo, ¿no? Así como ven, de 18 teras, 20 teras. Pero estos se utilizan mayormente en el ámbito profesional, en servidores grandes. Otra característica que hay que tener en cuenta en los discos duros, o como especificación de hardware, ¿no? La velocidad de rotación. Justo hace rato mencioné 7200 RPM, o revoluciones por minuto. ¿Dónde podemos verlo eso? Eso lo podemos ver bien con software. O lo otro, que cuando compramos un disco duro, hay que tener en cuenta este detalle. En el disco duro lo dice también, con cuántas revoluciones por minuto es el disco duro. Por si el que vemos de ejemplo, es de 5400 RPM, ¿ya? Y el de 7200 también, también lo dicen ahí. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Es que a más revoluciones por minuto, mayor velocidad va a tener en leer y en escribir. Acá justo menciono, ¿no? A 5400 RPM te va a tener esta velocidad de lectura y escritura, 102.1 y 95.84. Pero si un disco duro fuera de 7200, si se dan cuenta los números, eh, es más, ¿no? Es más que el anterior. Su velocidad de lectura es de 195.8 megabytes por segundo. De escritura, 153.4 megabytes por segundo. Son más. Yo siempre cuando compro discos duros, compro que sean de 7200 RPM para que trabaje tranquilamente en una computadora. Hay personas que no saben. A veces he tenido clientes de que me dicen, me compro este disco duro y quiero poner a mi computadora.
Y cuando veo, han comprado de 5.400. Y me dicen, ¿no? Este disco no me ha comprado, me ha costado cómodo, barato. Claro, los de 5.400 son mucho más económicos que los 7.200. Es por el poder de lectura y escritura. Ya, chicos, recuerden eso. ¿Ya? Otra característica que hay que tener en cuenta es la velocidad interna con la que trabaja el disco. ¿Ya? Respecto a la velocidad máxima de transferencia interna, que según en teoría de cómo trabaja, ya que en la práctica de repente puede variar, ¿no? Esta velocidad interna hace referencia en sí a la velocidad de giro y la velocidad de las partes mecánicas. A eso hace mención la velocidad interna. El tamaño de búfero caché eh, hace mención a una pequeña memoria que tienen, que es como una memoria intermedia que actúa entre la parte controladora del disco y la parte mecánica, ¿no? La parte interna, ¿no? Entre el chip y el disco, esta memoria así como un intermediario. ¿Ya? Chicos, voy a pausar la reunión para que puedan entrar nuevamente, chicos.